Punto 3, que más o menos se van funcionando los puntos porque vamos hablando de todo un poco. El PvP, el PvP caliente. Ese tema está, a mí me toca. Pay to win y free to play. Son las tres palabras clave. A ver, Diablo es un juego que cualquier jugador va a mantener su estatus, lo deje y regrese. Siempre. Porque la ballena que deje el juego y regrese, siempre va a conservar su resonancia. Y ponerse al día con el índice de combate es muy fácil. Entonces, si un jugador free to play lo deja y regresa, se va a encontrar en la misma situación. O sea, y no me refiero a la misma situación de su personaje. Evidentemente tienes que farmear. Pero te vas a encontrar en la misma situación con el resto del jugador. Vas a seguir siendo irrelevante, por feo que suene, o vas a seguir siendo relevante según la situación en la que tú dejaste monetariamente el juego, ¿no? Digamos que es una inversión, eh, vamos a llamarle sólida, porque donde quiera que tú dejaste el juego, ahí vas a seguir cuando regreses. Tu resonancia es valorada porque vale dinero. El PvP, señores, el PvP es caótico. ¿Qué clase de mierda? Actualmente, yo creo que yo no me he preparado lo suficiente. Pero yo en seasons anteriores, se lo juro. O sea, yo he jugado tanqueando y jamás me había sentido tan mal como me he estado sintiendo haciendo PvP en estas últimas. En esta season sobre todo. En esta season que ha estado terrible, terrible. Ha habido grandes cambios también, porque yo nunca había hecho PvP con mando y con la PC. Yo el PvP siempre lo hice con el teléfono, con la táctil, que me parece más cómodo, porque siempre lo hice así. Pero así todo, creo que el PvP es un asco. Es un asco la velocidad con la que te matan. Es imprescindible jugar con Salvador, con Gladiador, con Sálvame. Sálvame, tú bajas con un rosario al PvP, rezando. Que el Señor te ayude y no te mate. porque, porque es que. Y lo que me parece mal es que todo el mundo tenga que acudir a la inmortalidad, al Salvador, a lo que sea, para poder hacer algo, ¿no? O sea, que no se puede hacer versátil, que todo el mundo pase por el mismo filtro, ¿no? Y me parece súper, no sé, o sea, me parece poco elaborado, poco complejo, que todo el mundo tú sepa que todo el mundo tiene que ponerse gladiador y salvador, porque de lo contrario no tienes ningún impacto en el juego. Y eso sin contar cuando te toca fajarte con ballena. Estoy hablando de peleas normales donde te borran de un trastazo, te borran. Si no llevas Salvador, y cuando se te activa Salvador, muévete y vete, que se acabó. Si te quedas, te mata. Eh, Creo que no han dejado espacio a muchas clases, y no hablo en este caso no hablo del cruzado, hablo del difunto monje, que el monje cerraron el monasterio, ¿no? Ya el monje se acostó a dormir, se dejó crecer el pelo y dejó el combate para otro día, ya más adelante. Porque el monje, ¿qué hace el monje? Si el cruzado no hace nada, ¿qué hace el monje? Rezar, ¿no? Ahí sentado en el piso, no sé lo que hacen los monjes, meditando. Porque creo que han matado muchísimo el dinamismo que puede existir entre las clases solo usando las habilidades. Y han incluido muchas maneras de que el jugador free to play no se sienta que la ballena lo va a reventar, aunque lo reviente igual, se sienta vivo un ratico más. Pero total, ¿para qué? Para que al final todo el mundo juegue de esa manera y luego sacas habilidades rotísimas que matan de uno y te ponen en la misma situación que te pondría una ballena. Entonces, no hay ni siquiera una peleas pareja, peleas donde no sea necesario Salvador, donde las peleas sean de habilidad, por lo menos cuando te toca un VG, digamos que parejo, ¿no? Una mierda. Ahora mismo el PvP, yo esperemos que ahora, el lunes debe salir una actualización y esperemos que saquen esencias. Y esperemos que las esencias, que no hay arreglo para lo que ya está hecho. Que el bárbaro, el bárbaro yo no sé cómo no lo pueden arreglar. Pero me imagino que a los demás le van a poner las mismas ventajas que tiene jugadores como el bárbaro, como el cazador de demonios, ¿no? Que matan rápido. Para que al final todo se convierta en un Mortal Kombat y todo el mundo pues puede hacer lo mismo que hacen los demás y matar rápido. Me imagino que por ahí vaya la cosa. Tema Pay to Win.
Yo creo que ya hemos hablado de eso mientras hemos estado conversando aquí, pero el tema Pay to Win en el juego no se arregla y no se va a arreglar. Y aquí, en el próximo tema, vamos a tener el próximo tema porque se va a mezclar con Pay to Win y Free to Play, que es que, punto 4 los jugadores nuevos. Imagínate tú, hace poco me dijeron, me preguntaron, ¿tú crees que vale la pena empezar a jugar? Un amigo mío quiere empezar a jugar y, y no sabe, no tiene miedo, ¿no? De que el juego, porque le dicen que el juego va a morir. No es porque vaya a morir, ese es el menor de los problemas. No creo que vaya a morir. Pero mi respuesta era alrededor de, bueno, mira, si él va a jugar por hacer el contenido PvE, definitivamente puede empezar a jugar porque el juego no va a morir. Si lo va a hacer por el contenido PvP, no lo haga, que no empiece, porque este juego no es competitivo. Y cuando tú empiezas a jugar un juego para escalar en rango y demás, y hacerte fuerte, ir a rito del exilio y demás, tú empiezas a jugar Diablo Immortal y tú crees que puedes hacer todo eso, pero la realidad es otra. Es difícil recomendarle a alguien Diablo Immortal para que haga PvP. Eso sí, yo creo que el juego te ofrece durante los primeros meses suficiente diversión. Y si tú eres un tryhard, si tú de verdad a ti te gusta lo duro, lo difícil, que a mí me encanta pelearme con gente más fuerte que yo, ¿no? Oye, sí, aquí vas a tener un tiempo de juego y si estás en un servidor donde no te frustre ir mejorando tu personaje porque crece relativamente rápido, como es el caso de Norteamérica, vas y lo disfrutas. Tiene que gustarte el juego. Pero si lo vas a hacer a nivel competitivo, si vas a entrar a jugar porque quieres ser el mejor, te digo de antemano que el mejor tiene varias mansiones, vive en un sitio que no es cerca de tu casa y ya no va a dejar que tú juegues. O sea, ya ese rol lo ocupa él. Tú no. ¿Ok? Entonces, hay que ponerse en situación cuando vas a jugar Diablo Immortal. Yo sé que quizás no es el mejor juego para proponerle a alguien que empiece a jugar y que quiera hacer PvP, pero tampoco vamos a ser injustos con Diablo Immortal. ¿Crees que habilitarán una nueva habilidad? Yo espero que no. Yo espero que no me compliquen más la vida. O sea, y si lo van a hacer, no sé, con mucho tacto. Con mucho tacto, porque el juego ya es demasiado. Son cuatro habilidades y mira lo que se forma en el PvP. Imagínate una habilidad más. Es que en este juego no hace falta una habilidad extra, porque no se necesita habilidad, o sea, habilidad de destreza para ganar. Tú pides una habilidad extra cuando tú necesitas que el juego sea más complejo y más dinámico. Tú tocas todas. Aquí tú entras a PvP y tú las tiras todas, por miedo a que no puedas tirar alguna antes de morirte. Es que es absurdo. Llegas a PvP y dices, primero las tiro todas, para si me mata, por lo menos decir, bueno, pero le hice algo de daño antes de morir. ¿Ya? Algo así.